Hola de nuevo. Hola de nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar de la cadena de valor. A ver, Y cuéntales qué es la cadena de valor y estas cositas, para qué sirve. bueno, a ver, en realidad ah, la cadena de valor puede tener varias interpretaciones. Ujú. Primero, hay que entender que hablamos de cadena de valor porque son formas distintas o incluso enlazadas, por eso hablamos de eslabones, luego vamos a hablar de eslabones, Hmm. de generar valor hacia el mercado. Entonces, hay como dos concepciones básicas de la idea de cadena de valor. Por un lado, está la idea de cadena de valor interna, es decir, Ujú. qué hacemos dentro de una organización para al final aportar valor a la sociedad o al mercado. Ujú. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay una concepción más externa de la cadena de valor que tiene que ver con dónde está el foco de nuestra aportación de valor. Es Mm. decir, una cosa es cómo producimos lo que hacemos, Ujú. desde que lo concebimos hasta que lo ponemos en el mercado o incluso hasta que lo cobramos. Y otra es de todas las cosas que podemos hacer, cuáles realmente suponen una aportación de valor hacia afuera, Ujú. no hacia lo que hacemos dentro. Claro, esta distinción es importante porque cuando hacemos formación y tal, muchas veces cuando explicamos este mismo concepto, nos pasa muy a menudo que es como, no, pero claro, yo, claro, también hago cosas de administración y también hago cosas de vídeo o también hago cosas de, es decir, que aportan valor en diferentes puntos, pero claro, tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos internamente es un poco indiferente hacia el mercado. Es decir, sí, todo el mundo tenemos que hacer trabajo de marketing, trabajo de financiación, trabajo de lo que sea hacia adentro. Pero la cuestión es si realmente eso es lo que estamos haciendo a la hora de aportar valor hacia afuera. Que al final, un poco de manera resumida, es porque te pagan. Eso es. Entonces digamos que hay una parte que tiene más que ver con los procesos internos, Hmm. que sería cómo se produce valor internamente, Ujú. cómo desde que concebimos una idea la damos forma, la comercializamos, la producimos, la ejecutamos, llevamos a cabo el proyecto, lógicamente lo comunicamos, buscamos los recursos financieros en Hmm. esa comercialización o mediante otras vías, etcétera, etcétera. Llegamos a hacer el proyecto, lo terminamos, lo evaluamos y lo cobramos. Ujú. Y lo archivamos, lo documentamos internamente, etcétera. Bien, esto es lo que hacemos hacia adentro. Hmm. Estos son los procesos internos eh, que interpretan cómo generamos valor. Ok, la clave, sobre todo cuando en Cultursistema hablamos de cadena de valor, es dónde de todo lo que hacemos, qué es lo que hacemos básicamente para los de fuera. Hmm. Es decir, yo tengo que comunicar lo que hago, sí, pero me dedico básicamente a comunicar lo mío o lo de otros. Si mi servicio es ayudar a otros a comunicar mejor, puedo estar en un eslabón de cadena de valor de comunicación. Eso es. Tiene que ver con el foco de mi negocio. Hmm. Tiene que ver con el foco de dónde pongo valor, eso es, a mis clientes. Si yo básicamente soy un creador, pues pongo mi mayor valor en el mercado en la creación. Hmm. Esa creación puede que si yo mismo me la gestionase, pues haría gestión, igual yo buscaría la financiación, pero puede haber personas que están especializadas en gestionar y me ayudarían a gestionar mi creación. Eso es. Puede haber organizaciones especializadas en financiar lo que yo hago. Puede haber personas especializadas o organizaciones especializadas en producir lo que yo hago, ¿no? Entonces, esa es la distinción. Pongamos un ejemplo. Una compañía de teatro. Ujú. Una compañía de teatro tiene una serie de procesos internos, lo que sería la cadena de valor interna. Ujú. Tiene que idear, imaginar una idea para hacer un guión, o toma un texto ya de un autor teatral, o traduce, traslada al lenguaje teatral una novela, un cuento, lo que sea. Hmm.
a partir de ahí genera una idea de espectáculo, genera una dramaturgia, digamos, ¿no? Y también piensa en una escenografía, piensa en, bueno, va diseñando todo lo que es lo que sería la puesta en escena. Eso es. Luego hay que pasar ya a producir el espectáculo, es decir, hay que ver, lógicamente hay que seleccionar quiénes son los actores, las actrices, perdón, los actores, hay que tener un elenco, hay que ensayar, hay que hacer la producción de la escenografía, hay que encargar la música, hay que, bueno, son otras muchas cosas. Y además luego hay que buscar que determinados centros te programen, por tanto tienes que comunicar, tienes que tener una estrategia de marketing y de ventas, tienes que tener agentes o sistemas de que otros conozcan y puedan comprar, tienes que determinar el precio, tienes que determinar muchas cuestiones y luego ya negociar si tú vas a taquillas, si vas a cachet, todas muchas cosas. Y luego tienes que tener un sistema de transporte, tienes que tener un sistema de montaje, desmontaje, bueno, todo lo que implica, yo no soy el mayor experto en esto, pero todo lo que implica una producción teatral, ¿no? Eso es. Bien, en todo ese camino no está solo, aparecen otros, aparece el exhibidor, aparece aparecen un compositor musical, aparece un intermediario que vende tus bolos, ¿no? Etcétera, etcétera. Aparece gente que se dedica al ticketing, ¿no? Para que el teatro pueda vender las entradas y cualquiera pueda comprar las entradas. Es decir, aparece mucha gente. Bien. Esa gente está especializada a veces en un campo o tiene el foco puesto en un campo, que es diferente. Es decir, nuestra producción teatral tiene que crearse, tiene que producirse, tiene que venderse, tiene que comunicarse, tiene que socializarse y tiene que evaluarse también el impacto que ha tenido o los resultados económicos, etcétera. Pero no todo lo tenemos por qué hacer nosotros. Claro. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a la percepción externa. El ámbito externo es precisamente que yo, ¿dónde pongo mi foco? Si soy una compañía de teatro, seguramente mi foco lo pongo en la creación. ¿Vale? Ahora, si soy una escuela de teatro, mi foco lo pongo básicamente en la formación. Siendo exactamente, o más o menos lo mismo, ¿no? Que ambos hacen teatro, pero ¿dónde está el aporte de valor? Eso cambia radicalmente. O puedo ser una empresa de gestión teatral. O de producción teatral, que tampoco es lo mismo. Claro. O de comunicación teatral. Es decir, o de socialización o dinamización social a través del teatro. O puedo ser un centro de documentación teatral. Todos están hablando de teatro, pero están hablando desde aportaciones de valor muy diferentes. Eso es. Y ahí está un poco la clave, ¿no? Que siempre que hacemos formación insistimos mucho en dónde está tu foco. Pues sí que es verdad que, claro, tú en su momento con la anterior empresa igual os lo podíais permitir, es decir, abarcar, que mira, esto estaría interesante también para que contaras ahora, abarcar como muchos eslabones de la misma cadena de valor, porque por número de personas seguramente lo podríais hacer, pero claro, con una organización pequeña, muchas veces unipersonal, 2, 3 personas, intentar hacer de todo, ya no internamente, que pues hay veces que no da para más, sino también externamente, ¿no? Es como, bueno, como yo ya comunico lo mío, voy a aprovechar a comunicar también lo de los demás, pero claro, lo mío está en la creación. Claro, ¿qué impacto puede tener esto en una organización? El hecho de salirse de su foco y empezar como a meterse en campos que sí puede hacer, pero quizás no dominar. Mira, en realidad las organizaciones de servicio acaban siendo fácilmente multiservicio. Es decir, hay que entender dos cosas. Uno, en el sector cultural y creativo, en casi todos los países, creo que de esto ya hablamos un día, las organizaciones son muy pequeñas. Sí. Creo que la media europea era en torno a 4. En España el 98% son de 3 o menos personas. Eso significa que en realidad tienen que hacer internamente un poco de todo para salir adelante. Correcto. Pero no hay que equivocar que a veces tú tengas que hacer un poco de todo,
porque no te queda más remedio, a cuál es el foco tuyo en el mercado. Es decir, si yo igual tengo que gestionar la comunicación de mis espectáculos o de lo que yo hago, sea lo que sea. Igual lo tengo que comunicar porque no tengo recursos para que otros me hagan la comunicación. ¿De acuerdo? Pero no tengo que equivocar comunicar lo mío con de repente prestar servicios de comunicación para otros. Sí. Tengo que saber dónde está mi foco de negocio básico y dónde yo soy realmente bueno. Eso no quita, insisto, en que muchas veces tengamos que hacer de todo. Por ejemplo, todas las organizaciones tenemos que financiarnos. Correcto. Pero eso no significa que estés en el negocio de la financiación. El negocio de la financiación, específicamente cultural, pues hay algunas sociedades de garantía recíproca, hay algunos bancos que ponen, algunas entidades financieras que tienen un foco especial en este sector, hay plataformas de crowdfunding, pero esas tienen el foco ahí. Eso es. No tienen el foco en otras dimensiones. Claro que cuando buscas financiación estás también comunicando. Claro que porque al final todo se interrelaciona. Sí. Pero no hay que equivocar lo que tú haces dentro con lo que aportas, el valor diferencial que aportas al mercado. Y quizá ahí está la cuestión, el valor diferencial. Sí. Porque cuando realmente estamos haciendo de todo para todo el mundo y además estamos comunicando todo, nos vemos como esa navaja suiza que, bueno, tiene unas tijeras, tiene un cuchillo, una navajilla, tiene una lima, pero ni es buena lima, ni es buen cuchillo, ni es buena tijera. Entonces, bueno, te hace un poco de todo, pero crecer eso realmente es muy complicado porque volvemos a lo mismo, es ¿qué comunicas? Claro, la navaja suiza te sirve para salir del paso. Es decir, tiene un destornillador, tiene una tijera, tiene todo esto que dices, ¿no? Y te sirve. Y claro, y hay veces que no te queda más remedio que ser una navaja suiza de estas. Pero ahí la clave está efectivamente en cuando yo quiero desarrollarme y quiero evolucionar, tengo que tener muy claro dónde pongo el foco, dónde genero valor y dónde, por tanto, provoco que se retribuya mi valor. Porque claro, ahí estamos. Y ahí es donde necesito generar margen a la retribución de mi valor para poder ir derivando otras acciones. Es decir, que haya cosas que me las puedan hacer otros y yo tener más tiempo para dedicarme al foco donde yo realmente aporto valor. Literal. El problema es que esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque normalmente las organizaciones culturales y creativas tienen pocos recursos, tienen que hacer de todo un poco para sobrevivir y, lógicamente, ante la supervivencia te da pánico dejar de hacer algo y para colmo pagar a otro para que haga algo que podrías en teoría hacer tú. Sí. Y además hay una creencia de que nadie va a hacer mejor que tú algunas cosas. Este es un mal que sobre todo algunos que ya llevamos muchos años tenemos, ¿no? Es decir, bueno, esto lo voy a hacer yo porque lo voy a saber hacer mejor. Sí. No, hay que saber en qué eres bueno y en qué eres buena y en qué no eres tan bueno o tan buena, sí. ¿no? Incluso algo en lo que hoy has sido muy bueno, mañana igual ya dejas de serlo porque hay otra gente que ha corrido más, porque ha evolucionado. Incluso tú has podido ser pionero en esa materia, pero ya no es un campo en el que destacas, ¿no? Tienes que saber, por tanto, ¿qué dejas de hacer? Es que esa es la clave. Es como en todo lo que tiene que ver con productividad y tal, es como, vamos a hacer mucho. No, se trata de ordenar lo que dejas de hacer para poner foco en lo que sí que haces, ¿no? Eso. Porque al final, el mayor coste que yo creo que tiene esto es un coste de oportunidad, que es, sí, estás en modo supervivencia, y es verdad que yo creo que ahí hemos estado todos, dices, me cuesta mucho soltar estas cosas o dejar de hacer otros proyectos porque, claro, no sé qué va a ocurrir. Pero la realidad es que al perder el foco, lo que estamos haciendo es dejar de sembrar donde realmente va a brotar algo potente. Claro. Por eso es tan importante entender, uno, sí, en qué sector y subsector estás. Vale, yo estoy en el mundo del teatro. Ok, estás en el mundo del teatro. Pero en el mundo del teatro, cuando te preguntas a mucha gente, te dice, bueno, ¿tú qué haces en el mundo del teatro? Bueno, creamos, también producimos, también hacemos formación, también hacemos... Dices, bueno, ¿qué es lo más importante? Bueno, todo es importante.
No, todo no puede ser igual de importante, porque si todo es igual de importante, nada es importante. Entonces, la clave es priorizar. Y priorizar implica dónde yo aporto más valor. Yo soy bueno produciendo, soy bueno formando o soy bueno encima de un escenario o en otras cosas, ¿no? Sí, sí. ¿En qué soy mejor y en qué aporto un valor añadido diferente, ¿no? Yo creo que esto es fundamental y uno tiene que saber que hay cosas en las que realmente es donde aporta ese valor, ¿no? Sí. Hay grandes formadores. Ser como inteligente a la hora de entender, porque tú puedes tener 3 áreas en las que quizás puedas aportar bastante valor. Yo creo que hay que tener una mirada también a largo plazo, decir, vale, si tuviera que elegir una de estas 3 en las que realmente aportar ese valor diferencial, si me centro en cuál de ellas me tengo que centrar para que a largo plazo tenga más capacidad de crecimiento o más capacidad de hacer algo diferencial, porque si hay alguien que nos está escuchando que está iniciando ahora, puede ser pues que tampoco tengo algo muy, muy diferencial. Claro, es como, vale, pero elige una vía, porque precisamente si no, te estás cortando las alas. Vale, y siempre hay tiempo de dar marcha atrás. Vamos o sea, y de cambiar. A ver, yo pongo un ejemplo. Yo he hecho a lo largo de mi vida y sigo haciendo mucha docencia, pero mi foco principal no es la formación. Correcto. O sea, eso no quita que yo siga haciendo mucha formación y que considere que la formación es, por un lado, importante, porque formando aprendes mucho. Es una forma de exigirte a ti mismo, aprender. 2, es un compromiso con el sector. Es decir, yo creo que el formar forma parte de algo que tenemos que hacer, es decir, de mejorar en la medida en que podamos, y humildemente mejorar la forma de actuar en el sector y la forma de gestionar el sector. Y por otro lado, es verdad que también es pues a veces es una forma de dar a conocer lo que haces, cómo lo haces y sobre todo de transmitir tu pensamiento, ¿no? Y yo creo que en este sector también eso es importante, ¿no? No es lo mismo gestionar, no digo que sea mejor ni peor, pero el elemento gestionable condiciona la gestión. Es decir, gestionar cultura no es lo mismo que gestionar máquina de herramienta. Ahora, las dos son gestión. Y eso no hay que olvidar. Yo siempre a mi alumnado en gestión cultural, en diferentes másters y tal, siempre les recuerdo esto. Estamos hablando de gestión, ¿eh? Si no os gusta la gestión, dedicaros a otra cosa, porque esto es gestión. Cultural, pero gestión. Entonces, el hecho de que tú puedes hacer cosas diferentes. La clave es que tú tienes que tener claro dónde aportas más valor y dónde generas, por tanto, también más valor. Es decir, porque podrías aportar más valor en un lugar que en otro, pero resulta que ese valor nadie está dispuesto a reconocértelo y a retribuírtelo. Claro. Entonces, aquí hay un equilibrio entre lo que realmente, dónde aportas más valor y dónde te reconocen más valor. Sí. Y dónde te reconocen más valor tiene mucho que ver con, que ya hemos hablado, pero que vuelve a aparecer siempre y aparecerá permanentemente, con cubrir una necesidad real. Que Así puede es. no ser explícita, pero que tiene que al menos estar implícita. Sí. Y esa necesidad real tenemos que detectarla. Es decir, normalmente nos centramos siempre en lo que hacemos y no en el valor el valor que damos en torno a una necesidad, un problema o un reto que alguien tiene. De hecho, suele ser muy habitual cuando trabajo con clientes nuevos. Como, no, yo es que hago esto y lo otro, entonces quiero que me ayudes a hacer... a encajarlos, como, no, demos un paso atrás, que seguramente se pueda encajar, pero vamos a hacer un listado de todas tus habilidades, pero vamos a ir al mercado y vamos a mirar qué es lo que está demandando la gente. O sea, el otro día escuchaba a un tipo monje malo, que seguramente te pondría muy de los nervios, pero es bastante genial. A mí también, pero lo que dice es muy interesante. Y le hacían una entrevista, ¿no? Y creo que era un chavalino, así que decía, me gustaría iniciar... no sé qué era, pero bueno, una empresa con no sé qué, un emprendimiento, y le decía, te voy a dar un consejo que te va a hacer ahorrarte muchos disgustos. No te vayas a un mercado en el que no haya competencia. Es lo peor que puedes hacer. Por lo menos si empiezas, vete a un mercado donde ya haya competidores, porque gente más pionera que tú seguro que va a haber, y seguro que ha intentado cosas. Si todavía no ha cuajado, es que el mercado no está listo. Y me pareció como muy interesante, ¿no? Porque dices, lo que pasa que por otro lado, creo que a veces, y es verdad, todos los pioneros
y todos los más innovadores hacen una tarea de conformar mercado. Sí, sí, sí. Entonces, es verdad Pero es que más fácil hacerlo cuando eres grande, yo creo. Sí, lo que pasa que a veces, y te lo digo también por experiencia, uno se empeña en abrir, digamos, en intentar explicitar esas necesidades que están implícitas, pero que el propio cliente No es consciente. no es consciente de que tiene. Claro. Claro, esto tiene un riesgo. Esto lo explica muy bien, yo lo suelo decir de otra manera, pero lo explica muy bien Xavier Marcet, ¿no? Cuando dice que no puedes ir 15 pasos por delante. Si vas 15 pasos por delante, y esto lo hemos vivido muchos, te dan unas palmadas y te dicen, joder, qué innovador eres, qué atrevido, que no sé qué. Sí, pero no te pagan por ello. Compro. Entonces no te compro. No te compro porque es muy atrevido, porque es muy arriesgado, porque todavía no lo entiendo, etcétera, etcétera. Total. Entonces él siempre dice que hay que ir un paso por delante. Sí. 1 o 2 pasos por delante, pero no mucho más. Esto implica, por un lado, que sobre todo el sector creativo, que precisamente esa creatividad nos lleva a enamorarnos mucho de nuestros productos, ¿no? Y de lo que hacemos y de nuestros servicios, sí. Porque estamos imaginando, tenemos una capacidad de imaginación tremenda, porque además tenemos capacidad de observar, tenemos, pues eso, esa capacidad creativa que nos permite idear, dar forma a cosas, claro, pero cosas que igual en este momento nadie quiere. Si nadie las quiere, es que no perciben valor. Y en términos de mercado, si no perciben valor, no tienen valor. Efectivamente. No es verdad que no tengan valor, lo sabemos, pero al final de pioneros está el cementerio muerto. Es decir, sí. Es muy habitual, por eso hay que combinar en las empresas, sobre todo cuando tienen cierto tamaño, hay que combinar la capacidad innovadora de ir por delante, de ir anticipando cosas que igual están más de 2 pasos por delante, con cosas que están 1 o 2 pasos por delante, con cosas que son, bueno, las vacas lecheras famosas, sí. ¿no? Que son productos estándar. Que sí, estándar, que te dan facturación, que te dan movimiento, que te dan un cierto margen, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y que te permiten además invertir en eso es. En la innovación. Te permiten generar unos recursos que puedas seguir innovando, porque si no generas esos recursos de más, no vas a poder innovar, ¿no? Vas a poder seguir innovando. Ahora, la clave es dónde yo quiero aportar valor y ver luego qué estrategia yo voy a utilizar para realmente aportar un valor diferencial. Sí. Que no siempre puede ser muy, muy diferente. Y además, en entornos competitivos, pues igual no es muy diferente. Igual, pues simplemente eres diferente porque eres más fresco, porque eres más barato, porque eres más exclusivo, porque trabajas en un entorno determinado o tienes una capacidad de trabajar en unos idiomas determinados, sí. O porque, bueno, las diferencias pueden estar en muchas cosas. Hay una fórmula que utilizo yo mucho para esto, que es cuando hay entornos en los que la diferenciación es compleja. A mí me gusta mucho tirar si no hay un mecanismo único, es decir, una forma muy innovadora, muy radicalmente diferente de hacer las cosas, que puede ser, como hablamos en el episodio anterior, creo que puede ser volver a los orígenes incluso, ¿no? Es cómo tu metodología, tu forma de trabajar, genera esos resultados que quiere el cliente. Y esto es aplicable a cualquier caso, ¿no? Es decir, el hecho de que tú trabajes en un cierto orden, con una serie de fases y con unas características, con unos beneficios en cada fase, eso hace que cuando lo comunicas, genere esa sensación en el otro, en el cliente o en el usuario, tiene sentido. Y esto puede ser incluso hasta porque, vale, en el mundo servicios es como más fácil, ¿no? Pero llevado al mundo artístico, por ejemplo, cuando vemos artistas que la forma de comunicar y de aportar valor ya no es solamente la propia obra, ¿no? Si estoy pensando en un pintor, por ejemplo. Vale, pues hago la obra, tal. Si tú muestras en redes, es que puede ser en cualquier formato, en el que sea, en YouTube, por email, da igual, en un escaparate incluso, en una exposición, lo que sea, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de creación de eso? Y qué ha implicado, al final, hay como esos puntos de mayor valor, ¿no? Entonces, hay veces que la diferenciación puede darse, incluso siendo muy parecido al resto, por tener una metodología muy concreta
y comunicar esa metodología Bueno, concreta. cada vez es más importante el cómo. Es decir, nosotros tenemos un lema que es que para innovar en el qué hay que innovar en el cómo. Es muy importante. Y en este momento más. ¿Por qué? Primero porque hay un cambio de hábitos tremendo. Hay un cambio de valores. Hay un cambio de perspectivas de futuro. Hay no sé, hoy participaba en un encuentro y es evidente, es decir, nosotros somos dos generaciones diferentes, pero podríamos ir tendríamos a una generación intermedia y podríamos Sí. ir a más jóvenes, ¿no? Pues, por ejemplo, su percepción del trabajo. Hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí. La percepción del trabajo, de la importancia del trabajo. Yo soy de una generación donde el trabajo era central en nuestra forma de sentirnos realizados vitalmente. Es decir, Sí. nuestra aportación fundamental al mundo era nuestro trabajo y a nuestros entornos, ¿no? Hoy esto ya no es así. Es decir, bueno, sí, hay gente que vive con mayor o menor pasión. Y claro, hay una forma de vivir el compromiso muy diferente y de vivir la relación con el trabajo, ¿no? Que algunos creen que es falta de compromiso, otros simplemente es una forma diferente de vivirlo, ¿no? Ah, con esto, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que al final estamos hablando el valor tiene mucho que ver con el conjunto de valores. Es decir, al final son los valores los que determinan la concepción de valor. Esto hay un filósofo, Boris Groys, que lo expresa muy bien, ¿no? En un ensayo que tiene que se llama Sobre lo Nuevo, él es un filósofo que no es fácil de leer, pero que es muy interesante, de origen ruso, pero creo que reside ahora en Francia, no estoy seguro, si en Francia o en Alemania. Y él habla de esto, ¿no? Es decir, de alguna manera viene a decir que la percepción de valor que hay ahí fuera sobre lo que hacemos tiene que ver con el conjunto de valores. A veces, cuando vuelvo a la idea de conformar mercado, a veces el conformar mercado tiene que ver con hacer ver claramente, y eso tiene mucho que ver el cómo, no solo el qué. Total. Tiene mucho que ver, hacer ver, perdón, que lo que tú estás poniendo encima de la mesa, lo que estás ofreciendo, encaja con unos valores que tus destinatarios están buscando o que coinciden con esos destinatarios, ¿no? Y que Esos valoran. valores. Y que valoran, efectivamente. Y son los valores los que vienen a conformar la idea de valor. Es decir, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar? Este es un tópico, pero por una entrada de fútbol o por una entrada de un determinado artista, una cantidad a veces indecente de dinero, pero no está dispuesta a pagar 25 euros por ir a un espectáculo de otro tipo o no está dispuesta a pagar por una conferencia, por ejemplo. Es muy gracioso, ¿no? La gente está dispuesta a pagar por una obra de teatro, pero no por una conferencia. Hay centros ya en este país que cobran, aunque sean 5 euros por una conferencia. Pero ¿por qué no? Es decir, si tú vas a escuchar a alguien, bueno, porque normalmente estamos acostumbrados a que eso sea gratuito, etcétera, etcétera. Es muy importante entender que lo mismo que la reflexión que tenemos que hacer nosotros sobre dónde aportamos valor, tenemos que hacerla sobre cómo percibe el valor nuestros destinatarios. Total. Y cuál es el conjunto de valores que determinan esa percepción de valor. ¿Por qué hay entornos donde se puede vender caro y hay entornos donde no? Hay 4 conceptos que yo no sé si ya hemos hablado sobre ello, pero si no, pues ya lo cortaremos. Estas cosas siempre viene bien recordarlas, además. Que hay 4 conceptos que son muy importantes tener en cuenta. Uno es la idea, yo dirigí una edición hace muchos años de un libro que se llama Valor, Precio y Coste de la Cultura. Pero él incorpora un 4 concepto. No es lo mismo el valor que el precio, que el coste, que la idea de inversión. Entonces, primero, ¿qué es el valor? El valor es lo que alguien percibe que le aporta en términos de beneficios. Eso es. Que yo piense que algo tiene mucho valor, si el otro no percibe valor, en términos de mercado no lo tiene. Eso es. Que al final, por explicarlo como muy llanamente, es en qué me va a ayudar o hacer diferente la vida o un área de la vida
esto de aquí. Eso Y que luego es. además hay la percepción de valor es tan fácil en comunicación girarla, ¿no? Porque lo mismo que puede ser una obra de teatro, que dices, bueno, puede ser un buen rato, percibida como un regalo a alguien especial, puede ser, por ejemplo, un recuerdo de un, yo qué sé, por ponernos en el topicazo de San Valentín precioso, o de un regalo de cumpleaños súper interesante, ¿no? Es decir, que depende exactamente lo mismo, cómo se comunique y hacia quién, al final genera una percepción de valor muy diferente porque el output es diferente. Hombre, a ver, la comunicación es fundamental para generar la percepción de valor, Mm. eso está claro. Pero fíjate, yo antes cuando decía lo de tu percepción de valor y la que tiene el otro, bueno, siempre se cuenta también esta historia de Van Gogh, que creo que solo vendió un cuadro o Sí, ninguno, no sé, durante sí, sí. toda su vida, ¿no? Y hoy es uno Museo de del los Louvre. artistas ya fallecidos más cotizados, ¿no? Dos, eh, coste. Ujú. Coste, que es lo que te cuesta producir algo. Esos procesos internos, ¿no? Y todos los colaboradores externos. Cuando a mí me cuesta decir cuánto cuesta producir lo que sea, ¿no? Cuánto cuesta producir un mapeado de cultura y sistema, cuánto cuesta producir un servicio nuevo que vas a prestar de formación o lo que sea. Mm. El coste. Y está el precio. Claro, el precio tiene varias características. El precio tiene que ser superior al coste. Porque si el precio no es superior al coste, y curiosamente en nuestro sector muchas veces el precio es inferior al coste, otra cuestión es que eso lo cubres trabajando muchas más horas, Claro. cobrando muy poco, Con etcétera, autoexplotación. etcétera, autoexplotación. Yo siempre recomiendo algunos textos de Remedios Zafra, que esto lo refleja muy bien. También una filósofa española que yo creo que es de obligada lectura para gente del sector, y además tengo la suerte de que colaboro con nosotros en algún proyecto. Entonces, el precio tiene que ser superior al coste, pero el precio es a la par un indicador de valor. Y ahí Ujú. tú sabes mucho, y cuando hablemos de ventas y demás, hay un tremendo problema en el sector en poner precios que la gente que considera que son muy caros. Sí, Entonces, claro, estamos vendiendo por debajo de tal, y nosotros mismos estamos condenando la percepción de valor. total, Porque si vendemos barato, la gente no percibe valor. total. Y el problema no es que vendamos caro, no se trata de vender, no se trata de abusar en el precio, se trata de tener un precio justo. Lo que ya Santo Tomás de Aquino hablaba del justiprecio, o sea, ya desde Santo Tomás de Aquino. Es decir, ¿cuál es el precio justo que remunera tu trabajo, que remunera tu creatividad, que remunera lo que haces, ¿no? Yo creo que esto nadie lo puede discutir. Yo creo que en el mundo artístico, cultural y creativo peleamos por un justiprecio, ¿no? Sí. Porque se pague lo que realmente eso aporta. Pero ¿Qué? muchas veces es el propio sector el que rebaja Sí, eso mismo, ¿no? Es decir, no puedes esperar que una obra que de teatro, por volver a poner lo mismo, que vale una miseria, es que la sensación de valor es muy poca. Es como es que no tiene pinta de ser muy bueno. por eso, volviendo al comienzo, porque creo que para hablar de precios y tal podemos dedicar otro día, volviendo al comienzo, es tan importante tener claro dónde aportas valor y cómo utilizas todas tus herramientas, fundamentalmente de marketing y de comunicación, para hacer que tu público objetivo, aquel al que realmente quieres llegar, encuentre valor, perciba valor. Sí. Y he metido esta idea del público objetivo, que es también evidente. Es decir, no podemos intentar llegar a todos. Yo siempre, claro, son ya muchas organizaciones, muchos años hablando con gente del sector, estamos con el sector. ¿A quién quieres llegar? No, ya a todo el mundo. Eso es imposible. Nada es nada. Y absolutamente poco ni recomendable. tan siquiera la Coca-Cola llega a todo el mundo. Siendo... esto es un poco como el... Oye, ¿tú qué tipo de pareja... ¿Qué tipo de pareja te gustaría encontrar? Yo, a todo el mundo. Tía, es una muy buena manera de condenarte a la infelicidad, ¿eh? Pero te da igual que sea la cosa más borde, desagradable del mundo. Todo el mundo. Lo que pasa muchas veces es que terminas trabajando con clientes que detestas. Pero es que es normal. Es que es lo que estás comunicando. Sí, yo creo que hay que, en ese sentido, bueno, tener foco, lo que siempre decimos, poner foco. Y en este caso, lo fundamental es
¿Dónde aporto valor al mercado, a la sociedad? Esa es la cuestión básica. Sí. No darle muchas más vueltas. Es decir, vale, hago todo esto. Igual en este momento no me queda más remedio más remedio que hacer 5 cosas diferentes y parezco un malabarista intentando sostener las pelotas en el aire, ¿no? Vale, esto es así. Claro. Sabiendo que esto es así, ¿dónde voy a poner yo el mayor esfuerzo para desarrollar mi carrera? Por eso es tan importante, y por eso también Cultursistema ayuda en la reflexión a poner foco, ¿no? Porque lo que intenta es, oye, yo estoy en este sector, pero ¿dónde aporto valor? Y pensar dónde aporto y dónde quizá otros no están aportando, porque cuando uno analiza, que esto es algo que nos permite también hacer Cultursistema, cuando analizamos determinados territorios o determinados sectores, nos damos rápidamente cuenta de que hay ámbitos donde no hay nadie y que hay ámbitos donde hay muchísima gente. Por ejemplo, esto pasa, ya que he puesto el ejemplo del mundo escénico, ¿no? Es decir, gente en el mundo escénico que hace lo mismo, hay muchísima, que está en la creación, que está en la interpretación, que está y muchos de estos están en la formación. Pero sin embargo, gente que está especializada con foco claro en la formación, ya no hay tantos. Ya. Hay muchísimos que hacen formación, pero sin embargo que el foco principal de su aportación es la formación. Sí. Eso significa que no necesariamente han renunciado a interpretar, no han renunciado a crear, pero que el foco lo tienen en la formación, pues no hay tantos. Si ya vamos a otras fases, pues nos encontramos que hay, sobre todo fuera de Madrid y Barcelona y de los grandes núcleos de población, pues hay pocas organizaciones que se dedican a la producción. Sí. No hay prácticamente ninguna que se dedica a la preproducción y al prototipado de alguna manera, en muchos campos de la cultura. Casi no hay organizaciones especializadas no solo en financiar, sino en asesorar sobre financiación. Empiezan a aparecer más, empiezan a aparecer más, sobre todo para el mundo del cine, mucho más, Sí. algo del mundo de las artes escénicas y tal, pero bueno, pero empiezan a aparecer más. Y luego pues empiezan a aparecer también cada vez más especializados en intermediación y en comercialización, empiezan a aparecer más especializados en comunicación, empiezan a aparecer, pero bueno, por ejemplo, hay muy poquitos en documentación, hay muy poquitos en evaluación. Claro. Bueno, hay nichos, hay espacios. Yo tengo que saber en mi territorio o en mi ámbito de actuación dónde aporto valor y a poder ser que no haya demasiada gente, porque si hay demasiada gente, o soy muy, muy, muy diferencial, Ahí está el punto. o lo tengo muy complicado. Sí. Al final es, teniendo en cuenta que hay en el territorio en el que compitas, porque tú puedes competir a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional, también hay que ser un poco listo, ¿no? Y un poco, pues eso, ver qué falta también, dónde hay necesidades que no están cubiertas. Porque al final, efectivamente, si nos vamos a la idea de commodity que hablábamos en su momento, ¿no? Todo el mundo hace lo mismo, malo para el mercado. Si todo el mundo hace lo mismo de la manera diferente, de la misma manera y lo comunica de la misma manera, pues al final lo que haces es empezar a competir por precio, el precio baja, la percepción de valor baja. Y eso repercute a todos. Correcto, Eso y además para a todos. toda la cadena. Sí. No solo Ahí también hay una cierta necesidad de corresponsabilidad entre los agentes del sector. Es decir, no podemos inundar el sector de gente haciendo lo mismo todo el rato. Y que además se pelean, lo que siempre digo, por repartir las migajas, ¿no? La clave es, oye, necesitamos gente que haga cosas diferentes o de manera diferente o para contextos diferentes o para, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con artistas en el mundo empresarial para hacer procesos de innovación. Bueno, pues ahora de repente pues hay una moda prácticamente extendida en toda Europa sobre la innovación cruzada y demás. Todavía es verdad que conceptualmente, bueno, desde mi punto de vista todavía es un poco floja, pero y se ha puesto más énfasis en los sectores que parecen de conexión más natural, educación y salud, ¿vale? ¿Por qué? Porque juegan mucho en el deber ser, que es como juega el mundo de la cultura, ¿no? En esa idea del deber ser, ¿no? De la sociedad perfecta, por decirlo de alguna manera, que luego no la es. Bueno, vale, y es más difícil encontrar experiencias de
de arte más industria para hacer procesos de innovación, Sí. por ejemplo, ¿no? Que ahí es donde nosotros tenemos un larguísimo recorrido. Pero, claro, hemos intentado aportar algo diferente. Ese algo diferente, en este caso, sí que nos implicó, como en otros también, conformar el mercado, Claro. porque en nuestro entorno no había nadie que hiciese esto y prácticamente en el mundo había muy poquita gente que hacía eso cuando nosotros empezamos, pero muy poquita. Esto, cuando lo dices, la gente te mira como dice, no, o sea, una vez me dijo uno, hombre, ¿me vas a decir que esto lo habéis inventado vosotros? Y digo, mira, pues no, pero es que hemos encontrado muy poquitas referencias a nivel internacional. Y de hecho, bueno, pues en ese sentido, Conexiones Improbables fue reconocida como buena práctica en un informe OMC que se llama Open Methods of Coordination, donde tú no te presentas, donde expertos de todos los países de la Unión Europea seleccionan experiencias de los países de la Unión Europea que son destacadas, que consideran buenas prácticas, ¿no? Y ya fue en 2018, ya estaba ahí, ¿no? Y llevábamos ya muchos años haciendo de este tipo de cosas. Entonces, ese valor diferencial, la clave es cómo consigues monetizarlo. Porque si ese valor diferencial no lo monetizamos, está muy bien para investigadores, está muy bien para entornos, digamos, que directamente ejecutan el sector público, etcétera, pero si somos una organización privada, tenemos que conseguir monetizar eso. Sí, total. Y monetizar lo que todo el mundo hace es muy difícil, y es muy difícil además monetizar sostenible en el tiempo. Sí. Entonces la clave es, volvemos a lo mismo, hacerse la pregunta, de todo lo que yo hago, ¿dónde aporto más valor a la sociedad y al mercado? Eso es. Pues yo creo que nos queda un broche maravilloso como reflexión y que podemos cerrar por aquí. Así que nada, en YouTube, si lo estás viendo, creo que en Spotify no puede ser ahora mismo, pero si estás por ahí, aprovecha, déjanos comentarios, haznos saber que nos estáis escuchando. Con podcast sí, puede ser en Spotify y en otras plataformas. Sí, lo que no estoy seguro es si se pueden dejar comentarios en Spotify. Creo que todavía no. En iVoox sí. Pero vamos, que sea donde sea, si podéis comentar. Si estáis en Spotify, que suele ser lo habitual, nos busquéis en YouTube, Miradas Improbables, y nos dejáis un comentario por ahí, con dudas, con sugerencias, con puntos de vista diferentes, que al final para eso es. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Hasta pronto.